Onda Regional de Murcia presenta las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank. Nos vamos directamente con nuestros amigos del ICREF, del Instituto de Crédito y Finanzas, de la mano, bueno, pues de ellos aprendemos cada semana muchísimo de economía, de cómo la podemos aplicar a nuestro día a día. Y vamos, Alberto, ya pues a saludar al director del ICREF, que además es un lujo que pueda estar con nosotros cada semana. Ajá, Nicolás González, buenos días. Desde hace semanas yo ya estoy protegido contra fraudes bancarios y hoy me he traído la cartera a ver si puedo invertir en algún sitio. Buenos días. Buenos días, pues siempre hay opciones. La fortuna también es nuestra, que no todos los días se comparte espacio con una premiada con la antena de plata, así que muchas felicidades, Carmen. Muchísimas gracias. Gracias también a vosotros, porque es también parte de vuestro trabajo, como no. Si no tenemos entrevista, pues no podemos hacer nuestro trabajo, o sea que gracias también a vosotros. Y yo sí que tengo el privilegio de estar todos los días con una antena de plata, o sea que yo sí puedo tener ese privilegio. Sí. Bueno, vamos a hablar esta mañana con una persona que sabe mucho de economía, de finanzas, también pues de formación, de educación y de algo pues que nos llama la atención, los bonos sostenibles. ¿Con quién tenemos el privilegio de charlar también esta mañana, Nicolás? Pues hoy vamos a compartir espacio con Marisa Martínez Serna, que es profesora titular del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas de la Universidad de Murcia. Ya ha colaborado en otras ocasiones con el ICREF y bueno, pues hoy tenemos la suerte de que ella nos cuente un poquito más en qué consisten esos bonos sostenibles y, como decía Alberto, pues qué opciones tenemos para invertir ahí y por qué merece la pena invertir en ese tipo de productos. Marisa o María Isabel, yo no sé, pues sí, Marisa, te podemos llamar Marisa porque ya ha venido por aquí, ya ha sido invitada, así que tenemos confianza. Marisa, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien, interesados en averiguar lo que es eso de los bonos sostenibles, que suenan a lo que pueden sonar, pero vamos a confirmarlo. ¿Qué son o qué es un bono sostenible? Bueno, pues primero vamos a recordar cuando hablamos de bonos a qué nos referimos. Hablamos de bonos cuando hablamos de instrumentos financieros que son títulos de deuda que emiten las instituciones públicas o privadas para conseguir dinero con el que financiar sus proyectos. Una empresa, el Estado, una institución pública emite bonos para conseguir recursos que le van a prestar los inversores que compran esos bonos a cambio de recibir unos intereses. Eso es un bono y cuando le añadimos esa etiqueta, esa característica de sostenible, pues es un poco a lo que suena, a lo que intuimos, ¿no? Hablamos de bonos sostenibles cuando cumplen la condición de que al emitirse el emisor se compromete a darle un uso a esos recursos que los inversores prestamos, un uso que tiene que redundar en un beneficio para la sociedad. Para ayudar a resolver algún problema medioambiental o social. Es ese fin que se le da a los fondos el que determina que el bono sea sostenible. Y así los inversores, cuando acudimos a esas emisiones, pues además de obtener un rendimiento financiero, esos intereses, esos cupones, además sabemos que las inversiones van a generar un impacto positivo en el bien común. Estamos ayudando a dar pasos hacia una economía más sostenible. Marisa, ¿hay diversos tipos de bonos sostenibles? Sí, claro, como la sostenibilidad tiene pues distintas facetas, en función de a qué tipo de actividades van encaminadas, en particular los fondos conseguidos, pues hablamos de distintos tipos de bonos. Se distinguen básicamente hay varios, alguno más, pero básicamente los más importantes son los bonos verdes, que son yo creo que los que más nos suenan a todos, y también los bonos sociales y los bonos de sostenibilidad. Los bonos verdes pues son aquellos que van destinados a financiar actividades que suponen pues un beneficio para el medio ambiente. Van a tener efectos positivos medioambientales, pues para luchar básicamente contra el cambio climático. Van a financiar actividades que tienen que ver con energías renovables, transporte limpio, tratamiento de residuos. En cambio, cuando hablamos de bonos sociales, el fin último que se le va a dar a los proyectos va más encaminado a solucionar algún problema social de algún grupo de población concreto. Son bonos que al emitirse van buscando financiar
pues reducción de desempleo, el acceso a la vivienda, a la sanidad, a la educación, incluida la financiera, que es en lo que estamos esta mañana. Y luego los bonos de sostenibilidad, los terceros que he mencionado, pues son algo que combina ambas cosas. Van a financiar proyectos verdes y sociales. Esos son básicamente. Hay algún tipo más, a lo mejor no nos suenan tanto, pero también existen los bonos azules, que son aquellos que van a financiar pues proyectos de protección de mares y océanos, por ejemplo. Bien, ¿qué entidades pueden o de hecho emiten estos bonos sostenibles? Pues, como decía, empresas privadas, los estados, cada vez más en más países los estados están financiándose con bonos sostenibles, las comunidades autónomas. En España el Tesoro ya emitió por primera vez, fueron bonos verdes soberanos, emitió por primera vez este tipo de instrumentos el año pasado por 5.000 millones y durante el año 2022 ha seguido emitiendo de esa misma referencia de bonos verdes unos 3.000 millones más. El ICO también es muy activo, ha hecho varias emisiones de bonos sociales, la última muy recientemente por 500 millones. Básicamente el ICO lo que hace con esos fondos es impulsar el empleo. Por ejemplo, una de las emisiones que hizo fue para reducir el desempleo en autónomos y pymes en regiones que tienen una renta per cápita por debajo de la media. Las entidades financieras, las comunidades autónomas con Madrid a la cabeza, cualquier corporación, Amazon, por ejemplo, emitió 1.000 millones en bonos de sostenibilidad el año pasado. Y, por ejemplo, los fondos Next Generation, que nos suenan a todos, de la Unión Europea, también provienen de emisiones de bonos sostenibles que luego van a ir, ese dinero recaudado, a financiar proyectos. María Isabel, ¿cómo empezaron a emitirse estos bonos y un poco cuál ha sido pues ese recorrido, esa evolución hasta llegar a la actualidad? Pues los primeros, que son los más populares y los primeros que se emitieron, empezó todo con los bonos verdes. La emergencia climática es la que ha impulsado también esa necesidad de recaudar fondos para este tipo de proyectos que mitigan el cambio climático. Entonces, el primer bono que se denominó verde se emitió ya en 2008. Fue el Banco Mundial quien lo emitió y fue, de hecho, iniciativa de fondos de inversión que querían darle un destino de impacto medioambiental a sus inversiones. Antes, en 2007, el Banco Europeo de Inversiones había emitido también, pero se había denominado algo similar, pero se denominó bono de sensibilización climática. Pero no es hasta 2014 y después ya con la firma del Acuerdo de París, que se firmó finalmente en 2016, cuando ha empezado a crecer, además con una forma muy, muy, muy importante, las emisiones de este tipo de bonos sostenibles en general. Para que nos hagamos una idea, en 2014 se emitieron unos 30.000 millones en bonos sostenibles y en 2021, con datos del año pasado cerrados ya, a nivel mundial los bonos sostenibles ya supusieron 1 millón de millones, se multiplicó por 30 en todos estos años. Con lo cual ha crecido muchísimo. Y los bonos sociales, por ejemplo, tuvieron su mayor crecimiento en 2020. Recuerdo que esos bonos son para intentar impactar positivamente en algún proyecto para solucionar algún problema social. Pues en 2020 con la pandemia había que recaudar dinero para paliar ese impacto del COVID en el empleo y crecieron en ese año mucho. Y en España, por ejemplo, por hacernos un poco la idea en qué situación estamos a nivel mundial, pues el año pasado se emitieron de este tipo de bonos unos 28.000 millones y nos situaron en 8º puesto dentro del ranking de volumen de emisión de bonos sostenibles. El año pasado ya el 15% de las emisiones de deuda, ya sea pública o privada en España, eran en bonos de este tipo. Pues es interesante cómo va surgiendo el fenómeno y cómo va creciendo. Es impresionante también pasar de esos 30.000 millones en 2014 al 1.000.000 de millones de 2021, lo cual significa que hay conciencia social de alguna manera para dirigir el dinero de los inversores a ese tipo de bonos, que son, esa es la pregunta, más caros o más baratos que el resto.
Bueno, pues por lo que decías, efectivamente, que estos activos que incorporan consideraciones medioambientales y sociales estén cada vez más demandados y también más ofrecidos por distintas entidades, efectivamente da un paso adelante hacia toda esta sostenibilidad que vamos buscando. En las finanzas, este impacto de las finanzas sostenibles es cada vez mayor en la economía. Y por lo que me preguntabas, ¿son más caros o más baratos? Bien, son un poquito más caros, dan un poquito menos de rendimiento financiero, porque en principio depende también de cuál sea la reputación medioambiental o social del emisor, pero en principio digamos que los inversores nos conformamos con un poco menos de rentabilidad financiera, porque hay una parte, estamos añadiendo a la rentabilidad financiera o digamos particular, esa rentabilidad de bien común, esa rentabilidad medioambiental o social. De esa manera los emisores que van buscando pues hacer una transición climática o hacer algún impacto social positivo, los emisores, los financiadores consiguen los recursos un poquito más baratos y los inversores saben que además de su rentabilidad financiera tienen también un impacto positivo en términos medioambientales o sociales. Hemos mencionado... Por ejemplo, decía, en la última subasta de bono verde soberano en España, para que nos hagamos una idea de cuánto menos de rentabilidad financiera da, pues el bono del Estado verde en la última subasta dio un poquito menos, 7 puntos básicos menos de rendimiento que el bono convencional del mismo plazo. Es un poquito por ahí por donde van. De todas maneras, últimamente parece que hay una inversión en esta relación, y está habiendo, seguramente por el gran atractivo que tienen, un poquito incluso más de rendimiento de algunos bonos sostenibles. Bien, interesante. Una cosa, porque antes, Marisa, comentabas que están como entidades emisoras las empresas, los estados, las comunidades autónomas. También creo recordar que has mencionado con Madrid a la cabeza en un pequeño paréntesis. Y me ha entrado la curiosidad de saber qué pasa con la región de Murcia. ¿También emite la región de Murcia este tipo de bonos? Pues todavía no. La región de Murcia, cuando esté en disposición de hacer emisiones, seguro que se une a esta iniciativa, porque hay muchos proyectos que financiar de tipo verde o de tipo social y seguro que se unirá a esto. Lo que se hace desde la región de Murcia o desde el ICREF, que nos lo puede contar un poquito mejor Nicolás, pues es canalizar fondos hacia inversiones sostenibles, prestar fondos hacia proyectos que tienen unos efectos medibles, cuantificables en la sostenibilidad. Nicolás, esto es importante, sí. Por eso, esto que apunta también María Isabel, efectivamente, por alusiones. Cuéntanos un poquito cómo trabajáis también esta parte en el ICREF. Bueno, como ya ha comentado Marisa, nosotros ahora mismo no podemos hacer emisión de bonos, emisión de deuda como tantas otras comunidades autónomas, pero sí que queremos dejar claro el compromiso de la comunidad con esos objetivos. Entonces, a través del ICREF, la parte que sí que podemos controlar es la de canalización de fondos hacia proyectos sostenibles de empresas privadas. Tenemos varias líneas de financiación y en esas líneas se prima aquellos proyectos que tengan al menos un 80% de su financiación comprometida con alguna de las líneas de sostenibilidad definidas en esos programas. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en unas mejores condiciones financieras para acceder al crédito que suministramos conjuntamente con los bancos. También estamos preparando, que irán a lo largo de 2023 y 2024 apareciendo, otros productos que van a fomentar no solo la inversión pública, sino quieren servir también de canalización de fondos privados para que la iniciativa privada lleve a cabo esos proyectos de sostenibilidad en la que, en la región pues somos ya pioneros en muchos campos, sobre todo en cuestiones relacionadas con eficiencia en la gestión de agua, economía circular vinculada al sector agrario, industria agroalimentaria. Pues tenemos que potenciar todo eso apoyando desde el sector público y en eso es en lo que está el ICREF también, claro. Bueno, pues para terminar, vale, me habéis convencido, tengo un par de millones o 3 de euros disponibles para invertir en este tipo de bonos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir a mi asesor financiero o cómo tengo que proceder?
Bueno, cada vez más esa inversión particular se puede canalizar a través de los fondos de inversiones, en los propios fondos de pensiones. Todas estas vehículos de inversión ya tienen en sus carteras, por diversificación al menos, este tipo de bonos. Así que o bien directamente al mercado secundario a comprar bonos, o bien a través de estas inversiones de fondos de pensiones o de fondos de inversión, podrías invertir en este tipo de deuda sostenible. María Isabel Martínez Serna, profesora titular de Economía Financiera de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. Muchas gracias por habernos explicado todo esto de los bonos sostenibles, y también, como no, al director del ICREF, a Nicolás González. Gracias a los dos por este ratillo instructivo. Muchas gracias a vosotros, que son muy amables. Gracias. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank.